compleja donde hay... No, es que yo quería ver el principio porque lo que está claro es que eso, lo que tú haces, rompe el esquema tradicional de la narración. Eso no es una narración, porque una narración supone una acción y una descripción de la acción. Y ahí no hay descripción de la acción, solo la licitud es evidente, ahí no hay descripción de la acción. Ahí es lo que hay es análisis de a mí me ha interesado, y me han interesado también bastante los cuadritos, ¿no? Y algunas cosas que aparecen en los cuadros y que a mí personalmente, ¿no? Hay algo que me está afectando, que le estoy dando vueltas, es la... ¿cómo lo diría yo? No sé, hablar de la humanización de la materia. Para mí, quizás sea una, no sé, pero para mí estoy viendo la posibilidad de que, por ejemplo, el árbol o la pared, cosas de estas, lleguen a tener una voz, exista la posibilidad de que me digan algo, ¿no? Claro, es lo que le dice el peruano, uno de los personajes, al otro. ¿Has escuchado, hermano, alguna vez el sonido de la materia quieta? Eso es lo que me parece... El peruano es un físico, es un personaje, ese es uno de los cuentos que transcurre... mucho la física ahí. Sí, pero es que la física, o sea, hoy estamos, yo creo, convencidos de que las viejas clasificaciones que había de los seres, ¿cómo se llamaba? Vegetal, animal y mineral, todo eso es mentira. Quiero decir, la materia tiene vida, evidentemente, es decir, el movimiento de los átomos, la posibilidad de que la materia no es algo inerte, es falso, no es algo inerte, ¿no? Eso Yendo a lo microscópico, todo está en permanente movimiento. Claro. Al punto de que es puro movimiento, no hay materia. Son paquetes de energía. Claro, claro. Si uno va cavando, se encuentra con algo vacío en constante movimiento. A mí eso me está... Eso y otra cosa que es algo que no sé cómo usar, ¿no? Es el cosmos. Quiero decir, la magnitud de esas materias y al mismo tiempo el microcosmos del hombre o de la materia pequeñita en la cual vivimos. Quiero decir que la única diferencia que veo, pero claro, es absolutamente fundamental, es la capacidad del lenguaje, pero del lenguaje articulado, porque evidentemente todo el universo tiene un lenguaje. Lo que pasa es que es un lenguaje que no conocemos, ¿no? Pero las células están constantemente emitiendo señales, emitiendo comunicación, y precisamente sí, la comunicación es la que las hace vivir. Es decir, la vida es comunicación, ¿no? Y entonces ahí está en la materia, el árbol. Yo estoy convencido que el árbol se dirige a todo lo que le rodea, claro, a todo lo que le rodea, no exclusivamente a los hombres, a todo lo que le rodea. Y claro, si alguna vez supiera descifrar esos lenguajes, eso sería la poesía más maravillosa del mundo, ¿no? Como alguien que fuese capaz de descifrar eso o de poner eso en el lenguaje humano, es decir, transmitirlo, ¿no? A mí eso me parece, y me parece que tu libro está por ahí, ¿no? Que eso es una especie de intento de cavar ahí, ¿no? De meterse ahí. Yo no lo conocía. Sí, juega con el borde de los géneros, no es completamente narrativa,
tiene un fuerte contrabando poético. Todo eso que estamos diciendo no se puede hacer narrativamente. No se puede. De todas maneras, el concepto moderno de narrativa ha cambiado radicalmente. Hoy se considera narrativa algo que antes quizás se consideraba ensayo o se consideraba poesía, o los géneros se han disuelto un poco, las fronteras son difusas. Sí, y a mí lo que tú decías me parece que hay que tener cuidado con la tendencia que por ahí tenemos a querer entender todo, ¿no? Claro. Me parece que es una ilusión que hay que abandonar definitivamente, que no va contra la idea de progreso, sino más Es psicológicamente nociva. psicológicamente es muy nociva, porque lleva a los ideales y me parece que no tiene que ver con ninguna teoría de conocimiento posible, ¿no? Ahora, a mí me parece que sí que es interesante como lenguaje, ¿no? Propuesta, ritmo, lenguaje, mucho de construcción, y me parece que evidentemente hay mucho de físico también, que estuvo en los temas de la materia, de la inquietud, del movimiento, de todo eso que está ahí, ¿no? Pero por encima, como expresión, como lenguaje, me parece que es una propuesta interesante por esa cosa litoral, ¿no? De bordes, que es difícil decir que, vamos, para una no es una novela, podemos decir seguro que no es una novela latinoamericana. No. Por ejemplo. El que espera realismo mágico, Por ejemplo, no podemos decir seguro que se no, va a desorientar. no, seguro que no es un ensayo tampoco. No. Seguro que no estaría tan seguro ya sobre lo que no sea poesía. Pero no. Ahí estaría, Pero no es Ernesto Granada. pero tampoco No es, es Ernesto Granada. pero tampoco es poesía. Entonces en ese sentido es un lenguaje interesante, nuevo y sugerente, y que lo social está puesto ahí como Claro. una apelación, Sí, como una ¿no? especie de... Sí. Apelación al otro, y me parece que está bien eso, siempre está el otro ahí de alguna manera. Sí, la idea del otro un Sí, poco ronda en siempre. todo el libro. Siempre está ahí, y me parece interesante. Estoy de acuerdo con Parra que es un libro difícil, seguro que no es para un gran público, que no va a ser un Aquí lo estamos viendo. Nosotros ponemos en acto eso, ponemos lo mejor de eso, que no va a ser un bestseller seguro, pero sí, bueno, hay cosas de Joyce que tampoco se pensaba en su momento que podían llegar a ser un bestseller, ¿no? Lo fueron en su momento, quiere decir que hay que hacer un esfuerzo y que compromete la subjetividad del que lee, efectivamente, es una apelación al que lee. Que lo mejor, yo creo que la mejor propuesta que puede hacer un libro, ¿no? Que comprometa al lector. Trabajo del lector. En ese sentido es muy borgiano, es decir, que no hay un libro acabado, ¿no? Como decía Borges, los únicos libros que se terminan son los que por religión o por cansancio. ¿No? Y en este sentido me parece que es un buen texto, una buena propuesta para hacer trabajar, ¿no? Y la lectura sea apagar el televisor, ¿no? De una vez. No, no es para leer en la playa. No es para leer en la playa, se puede sugerir muchas cosas, y sí, Es para que quede resonando. que quede resonando Y para volver. y para volver, ¿no? Que eso es lo mejor también que puede pasar, ¿no? Pero al fin y al cabo uno vuelve siempre a los libros Que le siguen. que siguen le sonando, son los mejores, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. ¿No? Esos son los auténticos bestsellers, ¿no? Directamente, los que realmente te hacen volver a leerlos o leerlos. Y algunos que, como El Capital, no se pueden terminar nunca. En diversas versiones. Pero de esos que hay algo que te dejó abierto y que tenés que volver y tenés que volver, ¿no? Y curiosamente hay otros libros tan bellos, ¿no? Como, ya que hablaste de algún latinoamericano, ¿no?
como el amor en los tiempos de cólera, que uno no puede volver a leerlos, porque y cuando lo leías pensabas que no te ibas a ir nunca de ahí, que nunca ibas a dejar de leerlo y de volver, pero que son de una prosa tan bella que luego no se puede reproducir y no volvés a leerlo. Yo conozco, mucha gente ha hablado que le ha encantado como a mí, juventud, y que no vuelves a leerlo, porque no podés encontrar más que lo que era tan brillante que ya te cegó, ¿no? Y entonces dejan de ser los buenos libros, ¿no? Esa reserva es un clásico, pero dejan de ser los buenos libros. Los libros son esos que te hacen volver a trabajar y a leer y a leer, ¿no? Y este libro puede tener ese camino. Es la hora de irse a El recreo. Sí, esto estaba ya muy denso, muy pesado. No, pero estaba buenísimo, ¿no? Conversación, buenísimos comentaristas. Sí, un público de primer nivel. Hemos sido 6, pero ¿qué Pasa seis? que la pregunta que le has hecho es una pregunta perversa. ¿Y tú qué quieres decir? Quiere decir Sí. todo, desde en ese sentido. No se puede decir todo. Claro, pero él sí lo quiere. No se puede decir todo. Él sí, él quiero decir que... Pero ha enfocado más. Sí. A lo mejor no es perversa, pero yo sí lo que quería es que se centrara un poco o que me transmitiera un centro a mí porque he dado capítulos concretos, muy empaquetado, ¿no? Muy limitado. Pero en el primer momento no has transmitido lo que yo te pedía, ¿no? Y te decía, dime, cuando tú has escrito ese libro, ¿qué es lo que quieres contar? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que las personas quieres que te entiendan? ¿No? Porque un libro se escribe para eso. Da igual que sea poesía, ensayo, narrativa, lo que quieras. Siempre es transmitir algo de uno hacia otro. Eso siempre es como el que pinta. Pero yo no lo había captado y por eso te lo estaba pidiendo. Tú lo habías dicho y yo no lo he captado. Y por eso surgió. Yo te estaba pidiendo que dijeras, ¿qué quieres transmitir? No me hables de capítulos. Luego ya voy al capítulo y lo leo. Pero el global de tu libro, ¿qué mensaje? Quiero expresar la forma del agua. Claro. Pero eso... La vida. No me, eso, La vida misma. ¿El agua qué? La Porque vida para ti es misma un en su símbolo y a lo mejor transcurrir para mí es otro. y en su detenerse, porque la vida en ciertas situaciones parece que se queda ahí atrapada y no sabe por dónde salir. Pero tendrías también Como que si le decirnos pusieran qué un símbolo es dique. para ti, porque a lo mejor para mí no es el mismo símbolo el agua, ni para él, para otra persona, ¿no? Cada uno puede tener su símbolo en el agua. En realidad, ya por la misma definición, el símbolo es abierto, o sea, para cada persona significa algo distinto. Hay, Por eso. o sea, Humberto Eco hablaba del símbolo como una cosa de múltiples semánticas, infinitas semánticas, depende de lo que piensen. O sea, hay vertientes como los románticos que en el símbolo estaba encerrado todo. Uno podría empezar a escarbar un símbolo y encontraba lo que uno estaba poniendo ahí, porque estaba todo. Lo que pasa es que hay dos niveles, ¿no? Uno es el nivel comunicativo y otro es el nivel expresivo. Sí, yo apuesto por el nivel expresivo. No comunicativo. El nivel comunicativo es propio de la crónica periodística, que necesita ser clara, no ir más allá de lo que quiere transmitir una determinada información concreta. Ese es el nivel comunicativo, ¿no? Lo que uno ve por televisión, le dicen, bueno, hoy pasó tal cosa, esto, lo otro, incluso con una conclusión. Truc, caso cerrado. En cambio, el nivel expresivo nunca se cierra. El nivel expresivo es algo abierto y uno termina, al enfrentarse a una obra de arte, termina enfrentándose a uno mismo y termina leyendo lo que está en uno, no lo que quiso decir. Ya, pero yo para leer el libro primero tú me tienes que decir qué es lo que está en ti, ¿no? Y qué es lo que, claro, ¿sabes? Aunque Un me parece intento muy de bien lo que estás decir- diciendo de la expresión y de la comunicación,
yo creo que no van tan separadas, sino que tendrían que converger de vez en cuando, ¿no? Me parece a mí. Un intento de decir qué es lo que está en mí es la escritura completa de este libro. No, pero ella, Claro. es decir, alguna razón tiene. Es decir, es cierto que, vamos, eso, yo me acuerdo de las viejas teorías de las funciones del lenguaje y tal. Entonces, evidentemente, lo que tú estás planteando es un nivel de lenguaje que es el lenguaje poético. Entonces, el lenguaje poético está, es por definición, se dice, intraducible, pero al mismo tiempo tiene que tener una capacidad de comunicación, es decir, desde cierra la puerta, que es algo que es de unívoca comprensión, hasta verde que te quiero verde, que es algo mucho más difícil de comprender, pero sí que hay una especie de comunicación, es decir, la poesía Expresión. transmite lo inefable, pero de forma comprensible, porque si no... Bueno, ahí es cuando Claro, logra expresarlo, si no pero es- en si no general es- el concepto de comunicación está asociado a, Claro. no a la transmisión de lo inefable, justamente. El concepto de comunicación está asociado a la transmisión de lo decible. Claro, claro. Entonces, No, pero hay un juego, quiero decir. Es lo inefable que admite ser comunicado. Eso es lo que es la poesía. La poesía es lo inefable, pero que al mismo tiempo, bueno, pues la gente lo entiende. Entiende algo, quiero decir. Es capaz de intuir que hay algo, ¿no? Porque si no es imposible. Es decir, la poesía que no comunicase nada, que es tan inefable que no puede comunicar, pues se queda no comunica. Es decir, vamos, eso son los dadaístas, los que hacían la maravillosa poesía que era la página en blanco, ¿no? Bueno, eso es la mejor poesía que hay, ¿no? Interprete usted como le dé la gana, ¿no? Pero eso tiene y el... si hay una, o sea, como pregunta, traduciéndola a qué es lo que quise hacer con este libro, se podría ensayar una respuesta que sería: quise hacer una invitación al que lo lea para que se mire a sí mismo y que vea que la realidad no es solo Bien. la realidad cotidiana, sino que hay algo Bien. mucho más importante, que es lo que está por adentro o por algún lugar que no logramos precisar. Sí. Lo que está pasando Eso por me ahí. parece... Eso es este libro. Una invitación a la introspección, ¿no? De alguna manera, una introspección. Poética, claro. Y esa pregunta que ella te hizo también podría llevar a otra pregunta, ¿no? Porque escribes. Claro, por lo Por menos. eso. Claro. Yo creo que por ahí iba la Es pregunta. sencillo, porque ¿no? ella- Decirlo, ¿no? Es sencillo decirlo. Lo que uno quiere decir, yo creo que es sencillo. Claro. No es sencillo. No es sencillo. Si uno lo tuviera tan claro, no escribiría. Yo no digo claro, digo sencillo. La claridad a lo mejor luego no es tanta. Ni la de uno ni la de las demás, pero como que decirlo sencillo. Yo creo que nos Que movemos. pasa como con la vieja disputa que hubo en el siglo XIX y principios del XX sobre la psicología entre los rusos y los franceses, Vigo y Roblado. Son si era si el pensamiento iba primero o la palabra después, o la palabra primero. Todos sabemos que el pensamiento va detrás, es decir, tú hablas y es la palabra la que va tirando el pensamiento, porque si no nadie podría hacer un discurso sin que fuera de memoria. No podría La ser. palabra es el molde del La palabra- pensamiento y va- nada, sin nada, la palabra va tirando de lo que Claro. luego le aparece la forma, ¿no? Y si uno pensara en la estructura de alguna lengua, como por ejemplo la alemana, que tiene los verbos, ¿cómo se llama? Verbos trennbar, los verbos separados, que recién hasta que no escuchas la última palabra del verbo, no entendés todo lo que se dice. Sí, lo decía tu hermana. Nosotros tuvimos, En ella Bélgica. tiene
una hermana que vive en Berlín, Claro, nos decía eso, que le tenía que escuchar toda la frase para saber. Puedes saber toda la qué frase. cosas te querían Este decir. libro es algo así, uno tiene que leer todo el libro. Tenés que leerlo todo y después a ver. Es un poco de chiste. Por eso antes de empezar a leerlo quiero ver un poco de qué va. Porque leo o por autor o por tema. ¿no? Es por lo que se suele leer. Las personas suelen elegir los libros así a priori cuando no conoces, o por el autor o por el tema. Por lo que puedas aprender. Sí, de él, porque ¿no? cuando abrí etapa hay algo que mirás. A la primera página ya te está diciendo, Sí. ¿no? Esto ya no sigue. Pero no es de broma lo que dice, es decir, es cierto que el idioma en el cual se habla condiciona el pensamiento del que habla. Es decir, no hay ninguna posibilidad de... Y el idioma no necesariamente puede ser el español. O sea, para mí el idioma va más allá de... No sé, yo a veces cuando leía, por ejemplo, lo que escribe Claudio, yo siento que está más allá de lo que uno pueda construir desde el... No, a ver si me centro. Es Que que yo- eso no es castellano. Lo que escribe Claudio no es castellano, no, claro que no. No, es algo... Es decir, hay una desviación de la norma que hace que eso no sea castellano. Lo que pasa es que estamos moviéndonos en un mundo muy fluctuante, ¿no? Muy fluctuante. Es célebre esa historia, la historia de Chomsky, que decía que había una frase imposible, que era ideas verdes duermen furiosamente. Y entonces resulta que había un libro de poesía donde aparecía esa frase, ¿vale? Todo es posible. Claro, por lo tanto, claro, evidentemente es una utilización anómala del idioma, porque eso no suena, las ideas no duermen tanto, pero eso existe. Por lo tanto, eso lo que hay ahí es una utilización no convencional del idioma, vamos a decirlo de otra manera, que eso es precisamente la poesía. La poesía es Los formalistas rusos definían a la poesía así, como una especie de violencia sobre el lenguaje, que es un uso no convencional del lenguaje que nos llevaba a prestar más atención a lo que se estaba diciendo y a empezar a captar otras cosas. Claro, y a descubrir sentidos nuevos. Exacto. Sentidos nuevos, claro. En ese sentido digo que hay contrabando poético acá, Claro. aunque parezca prosa, apunta a eso, ¿no? Hombre, si uno en la comunicación no se preguntara qué me quiso decir, o qué es lo que hablar quiere decir para qué hablar, Claro, o sea, sería el lenguaje de los signos, ¿viste? Si va a ser unívoco, no es lenguaje, la polisemia es la condición del lenguaje, entonces no puede ser de otra el manera. lenguaje humano. Puede ser. Bueno. Muy bien, bueno, yo creo que te lo hemos apretado un poquito.